¿Qué tal amigos, amigas, amigues de Revista Columnas y de La Traja Polaca? Sean bienvenidos una semana más a su podcast Chairo de Confianza. El día de hoy está Ángel Estrada en el estudio. ¿Cómo estás, amigo? Muriéndome, güey. Fue su cumpleaños el viernes y se la ha pasado desde entonces en calidades poco, ¿cómo decirlo? Poco prácticas para el ejercicio de No tan, sí, este bueno, podcast. sí, hay que reconocer que sí, la verdad es que sí. Es culpa de ese vato que está atrás de la cámara. Pero es su cumpleaños, entonces se justifica. Y el día de hoy está produciéndonos, ayudándonos a producir el buen Arturo. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien y muy contento. Es la primera vez que Arturo toma control de la cámara, de la entonces producción. vamos a ver cómo lo hace. No es buena idea. También Spoiler. fue cumpleaños de Spoiler. También fue cumpleaños de Arturo, entonces el día de hoy estoy entre dos personas. Abril es el mejor mes para cumplir años. Entre dos personas que están secretando alcohol literalmente en este estudio. Mamá, no es cierto. Pero bueno, cuéntanos, amigo, ¿qué vamos a hablar esta semana? Pues pasaron cosas chidas, o sea, chidas y no, o sea, creo que vimos una semana muy movida políticamente. Ha sido interesante cómo ha sido la reacción de la oposición después de la reforma energética. Vamos a ver un poquito de la ley minera y pues vamos a empezar con un tema que es delicado y vamos a cerrar con otro tema que es igual de delicado. Y el primero es el lamentable fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra a los 95 años, digo, también ya estaba grande. Una referente de la lucha social. Una México. referente de la izquierda y de este movimiento de activismo en defensa de los derechos humanos, sobre todo enfocado a temas de desapariciones. Ella funda el colectivo Eureka a raíz de la desaparición de su hijo en los años 70, durante este periodo que conocemos como la Guerra Sucia en México, que no fue otra cosa que un operativo del Estado orquestado durante todos estos años bajo las administraciones priistas ¿cómo se llama este baboso que tiene 100 años? Fue Luis Echeverría, De Luis Echeverría. pero la Guerra Sucia empieza Desde el movimiento del 68. Sí, desde abiertamente, Ordaz, ¿no? Sí, entonces, bueno, vemos un colapso de las manifestaciones públicas de la gente de izquierda porque se ven reprimidas. Vemos una ralentización de este proceso democrático que pudimos haber tenido en México en ese momento vía institucional, porque no se le permitía a la gente participar en temas de democracia, porque básicamente la democracia era un dibujo, un atisbo de algo que en realidad no existía como tal, ¿no? Una simulación Una abierta simulación. de lo que debería de haber sido la Claro, democracia. y en esta simulación, pues viene acompañada con una violencia tremenda del Estado, que no es poca cosa, con grupos paramilitares incluso, cosa que, vuelvo al tema de la democracia, no podríamos estar bien en una sociedad democrática. Pero bueno, Rosario Ibarra de Piedra entra a este canal, a esta lucha, repito, desde que desaparece su hijo en este periodo de la Guerra Sucia, y se vuelve un referente, se vuelve un completo referente para todas las mamás y papás de personas desaparecidas en ese momento, porque ella empieza a darles voz. Ella Claro. empieza a luchar no solo por encontrar a su hijo durante más de 40 años, pero en ese momento, sino también por encontrar a muchísimas personas que en ese momento desaparecían a causa del Estado, ¿no? Y que no son pocas. No. Hablamos, por ejemplo, en Argentina de 60,000 desaparecidos, en Chile de más de 80,000 desaparecidos. En México la cifra, no ha habido ni siquiera un intento por estimar la cifra de desaparecidos. También hubo vuelos de la muerte en México, también hubo torturas, también hubo calabozos de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo en Ciudad de México. Entonces tenemos un estimado no oficial de aproximadamente cerca de los 30 a 40,000 desaparecidos durante el periodo de la Guerra Sucia. Durante el periodo de la Guerra Sucia, y a eso iba. Yo me acuerdo que en el sexenio de Peña Nieto, como en su muerte, ya en los últimos 3 años, yo me acordaba que en las cifras oficiales mencionaban que había cerca de 36,000 desaparecidos en el país, en total, cifras oficiales, ¿no? Vemos que a partir de 2006 esta curva de desapariciones creció exponencialmente y en este periodo del país vivimos nuevamente un periodo similar al de hace ya 40 años. Yo diría más crudo. Sí, incluso peor. Y viene de una descomposición que parte de 2006. Pero bueno, volviendo a Rosario. Rosario
yo la admiro muchísimo. Quienes me conocen de hace tiempo saben que en algún momento mi activismo lo empecé con el tema de desapariciones y bueno, Rosario siempre fue un referente muy, muy, muy cabrón. Decía lo de las cifras de estas 36,000 que mencionaba el gobierno, el oficialismo, el peñanitismo. Pero llegando Andrés Manuel a la presidencia y llegando Alejandro Encinas a Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas también es un... Te quiero mucho. Gran referente. Y justo un poco de contexto, Alejandro Encinas se encarga de la parte de búsqueda. Sí. Por parte de la Secretaría de Gobernación hay un grupo especializado en búsqueda de desaparecidos que encabeza Alejandro Encinas y que estuvo también muy ligado a Rosario Sí, Piedra claro. de Ibarra y que hasta el último día de su vida se dedicó abiertamente a la búsqueda de desaparecidos en el país. Sí, y él decía algo muy importante. Cuando empezó el sexenio, se hizo un estimado de todas las desapariciones que ha habido en el país. Hoy se manejan cifras de alrededor de 90,000 personas aparecidas en México. 90,000 personas aparecidas en México. Y se siguen haciendo pocas desde el periodo de la Guerra Sucia. Claro, y vamos, es como llenar un estadio azteca de puras personas De desaparecidos. desaparecidas. Está muy cabrón, es una cosa inhumana y vamos. El problema aquí reside en que no ha habido una operación del Estado en conjunto durante tanto tiempo para de verdad formular un esquema de búsqueda que se ajuste a las necesidades de cada sector, porque también es que el tema de desaparición es muy, 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 muy complejo. Pero, por ejemplo, creo que en este momento tenemos mecanismos que podrían funcionar si se echan a andar de manera coordinada. ¿Verdad, Samuel García? Sí. Y también está el tema de los forenses. Hay 26,000 cuerpos en los forenses sin reconocer en todo el país. Ahí hay 26,000 personas desaparecidas que no han sido identificadas y que no sabemos cuál es su nombre, de dónde vienen. No sabemos si sus familias lo siguen buscando. Hablamos de 26,000 familias que están buscando a uno de sus miembros y que no han podido localizarlos. O sea, es así de fácil. Hace unos 15 días, 20 días, Jalisco rompió la barrera de los 25,000 desaparecidos en el estado. El caso de Devani, que vamos a hablar más adelante a fondo, se encontraron 5 cuerpos de mujeres durante las pesquisas en búsqueda de Devani, es decir, 6 cuerpos en un operativo. Vemos abiertamente una negligencia enorme de parte del Estado en el que ya no hay ni siquiera intención de buscar a la gente desaparecida. Y esto no es nuevo, esto es un vicio que viene justo desde la Guerra Fría, en el que la criminalización se hizo un estatuto en el que abiertamente había una criminalización acerca de las personas desaparecidas. E insisto, debemos de considerar por qué en Chile, por qué en Argentina el Día de los Desaparecidos durante un periodo tan crudo como fueron las dictaduras es algo tan memorable. Y en México tenemos 26,000 personas, como acaba de decir Ángel, sin identificar en los forenses, y no tenemos una lucha generalizada a favor de reconocer a estos desaparecidos, ni siquiera de buscarlos. Hemos visto a las madres de Sonora tener que tomar picos y palas para encontrar a sus familiares, porque el Estado no resuelve y no tiene intención de hacerlo. Siendo asesinadas, cabrón, siendo asesinadas en sus búsquedas. O sea, es una cosa, y yo lo he reiterado aquí muchas veces, ellas no tendrían que estar buscando a sus hijos. O sea, su responsabilidad no es estar buscando a sus hijos, güey. Es responsabilidad del Estado. Y mientras no haya un operativo en conjunto, mientras no haya una disposición del Estado, de las autoridades, una coordinación importante para buscar y planear y llevar a todos estos casos a una búsqueda intensiva, esto va a seguir así. Y es muy triste. Apenas en las noticias estaban pasando hace poquito. Ay, yo veo las noticias todo así. Somos esos ñoños. Somos esos ñoños. Un caso que sí me dio mucha tristeza. Hace 8 años, creo, me parece, en 2016, desapareció un chiquillo ahí en Pantitlán. Un chico que era hijo de una señora que vendía ahí entre los puestos. Y lo mandó a hacer algo y el chico ya nunca volvió y desapareció. Y pues desde entonces sus papás estaban buscando y buscando y buscando en las forenses, aquí, allá, en todos lados, ¿no? Y apenas hace unos días, la Fiscalía les llama, la Fiscalía de la Ciudad de México, lo cita en el forense y les dice, ¿saben qué? Teníamos aquí a su hijo, nada más que estaba aquí, murió de un accidente ese mismo día que desapareció
estuvo aquí en el forense todo este tiempo, pero tenía un error en su registro, en su nombre. 8 años por un error administrativo. Perdón, o sea, en este momento tendríamos que estar pensando en bases de datos de ADN para encontrar a todas esas personas desaparecidas que están incluso en los forenses, ¿no? Empezando de ahí, también yo siempre he dicho que el tema de desaparición forzada es un tema muy doloroso, es de los delitos, de los crímenes más cabrones, más atroces, más inhumanos. Y bueno, creo que en este sentido, volviendo otra vez al tema de Rosario, Rosario nos deja con su vida y con su ejemplo un mensaje que es, güey, yo busqué a mi hijo 40 años, no lo encontré, pero encontramos a muchísimas personas, a muchísimos hijos e hijas de personas que desaparecieron y que no eran mi familiar, pero que ya están ahí. Hay una familia. Hay una familia. Lo que pasa con el tema de desapariciones, y yo logré dimensionarlo a través de una obra de microteatro que justo trataba estos temas. Tengo el privilegio de no tener una desaparición cercana. Pero justo en esa microobra, no obras de 10 minutos presentadas en foros muy pequeños, una de las cosas que más me marca del texto es cuando la persona que está representando dice: al menos los desgraciados que cortan cabezas y las dejan al lado de la carretera te dan algo para enterrar, te dan algo para vivir el duelo. Sí. El tener una persona desaparecida es no saber nada. No tener duelo. Es literalmente una batalla holística entre la esperanza de que siga de algún modo con vida y entre el no saber absolutamente nada, sí, ¿no? Y Rosario lo vivió durante 40 años. Rosario murió sin poder encontrar a su hijo. Y perdonen las palabras, perdonen la expresión misógina, pero el hijo de puta que lo hizo, Luis Echeverría, sigue vivo. Es una de esas cosas que no te explicas. Que carajo, tendríamos que, insisto, YouTube no es una incitación al odio, es meramente reparación de daño. Deberíamos de estar quemando la casa de Luis Echeverría. Deberíamos de estar ahí diciéndole: cabrón, desapareciste a más de 20,000 personas en tu sexenio, durante tu ejercicio como jefe de gobernación, hiciste otro tanto, y empezaste este idilio en México, ¿no? Es muy lamentable que van a pasar los días, van a pasar los meses, las semanas, los años, y a lo mejor vamos a seguir hablando del tema de las desapariciones mientras no haya voluntad política. Y vuelvo al tema, mientras no haya voluntad política. Este tema se puede solventar con inteligencia, con coordinación, con voluntad política. Tenían infiltrados para detectar a los 43 de Ayotzinapa. Con un carajo infiltra pinches grupos de narcotráfico que se dedican a la desaparición de personas para tráfico de drogas. Claro, sí, es muy cabrón. Pero bueno, volviendo al tema de Rosario, también muy destacada mujer. En 2018 el Senado le entrega la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que entrega el Senado de la República a cualquier ciudadano mexicano o ciudadana. Y ella no asiste a esta entrega, asiste su hija, porque ella ya estaba grande y estaba indispuesta, pero le deja un mensaje al presidente. El presidente va, porque aparte el presidente y Rosario siempre fueron amigos. Y Rosario, la hija, que también se llama Rosario Ibarra, le entrega una carta al presidente, y entre esa carta, Rosario Ibarra de Piedra le manda a decir al presidente: te dejo la medalla, o sea, resguarda la medalla, o sea, te la entrego, te la acepto, pero te la entrego y devuélvemela junto con la verdad. Verga, güey. Y, desgraciadamente, la 4T tampoco pudo entregar la verdad del caso del hijo de Rosario en vida. No, y va a estar muy cabrón. En septiembre falleció una señora que se llama Guadalupe, una gran activista también de Guerrero. Por ella, de hecho, en parte me involucré con ese colectivo en Guerrero. Ella también, su hijo desapareció y ella fallece de COVID en septiembre. Joven, tenía como 60 años. Y ese día me destruyó, la verdad, justo... Primero por el vínculo, ¿no? Pero segundo, güey, ¿cuánta gente no se ha ido sin saber la verdad, güey? ¿Cuánta gente no se va sin saber qué pasó con sus hijos? Sin poder tener justicia. Sí. Yo recuerdo
Nunca hablo de esto, pero yo recuerdo que a los 3 años uno de mis tíos desapareció, uno de mis tíos abuelos. Yo estaba bien chiquito, yo la verdad no me acuerdo mucho de esa noche, pero me acuerdo que lo que relatan es que él salió de la casa en la noche, como a las 2 de la mañana y ya no regresó. Y yo recuerdo, digo, estaba muy chiquito, pero recuerdo a mi mamá y a mi bisabuela yéndose a buscarlo a todos los pinches lados que se podía, al río de los Remedios y, o sea... A cualquier lado. Sí, y digo, mi tío no ha aparecido. Y es algo con lo que mi bisabuela, yo creo que va a vivir toda su vida. Pero es justo esto, o sea, es muy, muy común. Se ha vuelto muy común. A un punto que ya no es aceptable. O sea, tenemos que empezar a cambiar el esquema y no tener... O sea, tenemos que dejar de aceptar que la desaparición es normal. Que la gente desaparece. Sí. La gente no desaparece. Algo sucede con esas personas. Y sucede. sí hay, como dice Ángel, esto se resuelve a través de la voluntad política que tampoco ha habido en este sexenio, y hay que decirlo abiertamente. Sí. El caso de desapariciones es un tema bastante pendiente y que debería de estar en urgencia. Claro, y no lo letras mayúsculas. Pero bueno, o sea, yo nada más voy a cerrar diciendo que Rosario, donde quiera que estés, te admiro un chingo. Fuiste un gran ejemplo de vida. Eres mi ejemplo, eres ejemplo de muchísimas personas. Y pues gracias, güey. Muchas gracias por todo lo que hiciste y por todo lo que nos enseñaste y por todo lo que nos dejas, porque hay mucho camino por recorrer, no solo por Jesús, tu hijo, sino por 95,000 personas desaparecidas en México. Yo quiero terminar diciéndoles, recomendándoles la película Sin Señas Particulares, estrenada el año pasado. Justo trata sobre un chico que trata de cruzar la frontera, desaparece en el proceso y su madre lo busca. Véanla, es un buen documental, es un buen documental, que es como un documental falso, pero con muy buen estudio. Y involúcrense en estos temas, porque desgraciadamente vivimos en un país, como dice Ángel, que es tan normal que no sabemos si la próxima persona desaparecida puede ser alguien cercano o nosotros mismos, ¿no? Es una cuestión de saber que nadie está exento y que la gente no desaparece. Y por último, nada más la anotación. Si les es difícil, güey, solo imagínense en los zapatos de esas personas con la angustia, con la duda, con la incertidumbre. Sin dinero. Son los sentimientos más cabrones que puede vivir una persona. La incertidumbre es de las cosas más crueles que puede vivir cualquier persona. Pues ya. Y amigo, esta semana vamos a hablar un ¡Traidores! de un tema... pues digamos un tanto más amable, un tanto menos pesado, pero que al mismo tiempo es muy trascendental. Sí, importantísimo. El domingo pasado no hubo podcast, no pudimos grabar porque estábamos afuera de la Cámara de Diputados apoyando y siguiendo la sesión de la reforma energética. Yo la verdad no toleré el sol, lo siento, no estoy hecho para eso. Pero seguí la sesión, desde luego. Y la oposición llama triunfo opositor a haber trabado una ley de suma importancia para el país. Un triunfo que les dura menos de 18 horas, porque enseguida, y ya lo había advertido Andrés Manuel, viene una cuestión que es la reforma a la ley minera, para la que no se necesita las 2/3 partes de la Cámara, sino la mayoría relativa, que es el grupo parlamentario de Morena en este momento, y termina nacionalizando ese litio. Aquí me gustaría no analizar como tal la ley minera, sino justo el movimiento político que hace Andrés Manuel López Obrador, sí, porque creo que es un movimiento que nosotros teníamos muy en claro, pero que la oposición de pronto se durmió en los laureles y se les termina metiendo un golazo de tamaño monumental. Pues... Soy pluri. Ese video es épico, ¿eh? A mí no me importa, yo no voy a pedir yo soy pluri. Y a gusto todavía dice. Y a gusto, sí. Pues mira, es que, honestamente, para la posición en la que está la oposición, para la posición en la que está la oposición... Sí, cualquier cosa es un triunfo, ¿no? Sí, güey, cualquier migaja es buena para celebrar, no mames. O sea, sí, di que no pasó la reforma eléctrica, pero... Bueno, ahorita hablamos de las implicaciones. Di que no pasó la reforma eléctrica y celebra, sí, está bien, pero al día siguiente... Se les cae el triunfo. Iba a decir lo de Taibo, pero no. No, porque aquí no, sí, fue electrónico. Sí, no.
No, es que esa está... Sí, está no, dura. no. Pues no, mira, creo que al final de cuentas lo vimos, güey. Ese mismo día, nosotros ya también, hay que ser ingenuos, sabíamos que no iba a pasar la minuta, sabíamos que no iba a pasar la ley, pero también sabíamos que eso iba a traer una serie de consecuencias inmediatas que les iban a dar en la madre a la oposición. Y por eso, mira, hubiera sido tan fácil que ante las señalizaciones de esto que hicieron en Morena de señalados de traidores, güey, que pase de largo, pero se metieron al juego. Se clavaron. Y ese aspecto, ese clavarse, hoy los tiene donde los tiene, que es en la vergüenza. O sea, realmente Andrés Manuel logró poner en la discusión pública el tema y logró poner en la discusión pública el tema de que son traidores por haber votado una reforma eléctrica que era fundamental para no solo el proyecto de nación de Andrés Manuel, sino para la soberanía energética, que no es poca cosa. Había dos puntos de inflexión en la reforma energética. La primera era el posicionamiento o el recobro de la Comisión Federal de Electricidad para la mayor generación de energía, con el 56%. Y el segundo, y creo yo el más relevante, era la nacionalización del litio. Sí. Tenemos el yacimiento más grande en Sonora, ya lo habíamos hablado en podcasts anteriores. Y esta supuesta victoria opositora se basa únicamente en desechar el proyecto general de ley, pero uno de los dos puntos de inflexión de la reforma energética termina pasando con la reforma minera, que es la nacionalización del litio. Entonces, la pregunta es ¿qué celebra la oposición? Porque no solo los deja mal parados en el sentido de no sentarse a negociar una reforma y de tener una cerrazón, sino que los deja mal parados de cara a las elecciones en 6 estados en este 2022 y de cara a la elección, una de las más determinantes, que es el Estado de México. Estar buenísimo. Entonces, Alito Moreno sale a decir que ganaron, que defendieron al pueblo, pero el PRI no gana una gubernatura desde el 2018 y al parecer y todo el terreno pinta sí, que no, por Dios. Mira, es que, güey, Alito se pasó. O sea, el PRI creo que en este contexto de las conferencias que hubo previo a la discusión de la reforma eléctrica, ¿cómo se llamó? El Parlamento Abierto. En el Parlamento Abierto el PRI se mostró como, y de hecho lo vimos, ¿no? Como titubeante, como de, pues a lo mejor sí dan los votos, a lo mejor no, pero justo porque estaba viendo un tema de negociación política. Siempre pasa. En este caso, si el PRI aspiraba a ganar algo en junio... Hidalgo. Si el PRI aspiraba a ganar algo en junio... ya, adiós. No, y también les quitas el Edomex. O sea, el PRI acaba de sentenciarse, acaba de poner su cabeza en la guillotina abiertamente para no ser un partido siquiera relevante dentro de la alianza. Se va a volver un partido satélite. Y del PAN. Sí, o sea, qué vergüenza. Qué vergüenza, porque además es algo que han hablado mucho en todo este tiempo que se ha hablado del PRIAN. De este conjunto del prianismo, de este conjunto de que al final son lo mismo. El PRI estaba demasiado ardido cuando se le relacionaba con el PAN. ¿Cómo creen? Si somos diferentes, si por años fuimos rivales políticos y nos dimos acá, ¿no? Pero, vamos, ya bajito, ya en la política, ya en los acuerdos en lo oscurito, sabemos que hubo una relación siempre. Lo vimos en el Pacto por México, lo vimos durante todo el sexenio de Peña Nieto, en el que el PAN también se comportó como una figura irrelevante, que incluso se fue perdiendo poco a poco gracias a Anaya. Y hoy, y hoy en día, a pesar de que el PAN no está fortalecido, ¿no? En esta alianza Va por México, donde está PRI, PAN, PRD, el PAN tomó la batuta. El PAN dijo, yo soy el mero chingón. Y eso, digo, que el PRI haya aceptado eso sin más preámbulo y sin poner resistencia, o sea, no, y te está hablando de que adentro del partido hay una crisis tan cabrón. Tremenda. O sea, el PRI era el partido corporativista por excelencia. El PRI tenía a sus servicios sindicatos completos, el sindicato petrolero, el sindicato del IMSS, el sindicato de electricistas, el sindicato de CFE, y acaba de traicionar abierta y llanamente a toda esa base corporativista. Sí. ¿Que a dónde va a ir? ¿Qué va a pensar el SME? Bueno, ¿qué piensa el SME, güey? O sea, entonces, no, o sea, simple y sencillamente el PRI acaba de ponerse justo la estampita de a la venta. Y a mí sí me encantaría ver
Museo a la Democracia en lo que fue o será la antigua sede del PRI ahí en Buenavista. Sería una chulada. Ahora, por otra parte, sí está culero que, digo, el PAN, vuelvo a repetir, no tiene la fuerza que tenía antes y no tiene este respaldo que tenía antes. Sigue muy debilitado. Sin embargo, no sé qué tan bien le pueda funcionar que el declive del PRI le ayude a... No. El declive del PRI abre abiertamente el juego a Movimiento Ciudadano. Es que esa es otra, güey. Movimiento Ciudadano no se va a meter en alianzas en el 24, ni en el 22, ni en el 23. Yo creo que ni en el 30. No, pues que ahorita se han estado sintiendo la gran... No, y va a seguir creciendo. Movimiento Ciudadano es una amenaza real a este proyecto de nación que tiene Andrés Manuel. Y digo amenaza no porque no se pueda conciliar o no pueda negociar. Creo que Movimiento Ciudadano es un poco menos obtuso. Sí. El problema acá es que abiertamente el Movimiento Ciudadano lo que está haciendo es aprovechar la coyuntura y meternos gente como Salomón Chertorivsky al Senado, ¿no? O al Congreso. Entonces, no nos sorprenda ver a Movimiento Ciudadano siendo pragmático, altamente pragmático, y metiendo dentro de sus curules a una Margarita Zavala, por ejemplo, o a una Mariana Gómez del Campo, o a una América Rangel. O a un Monreal. Digo que... No, claro que no. Uy, no. Monreal es puro. Saludos, amigos monrealistas. Se les quiere, pero saben que sus referentes y... ¿Qué pedo? Yo también los quiero. Son a toda madre, pero sí. su referente no es a toda madre. No. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, la oposición no vio venir este golazo. Sí. Celebraron y cacarearon su triunfo. Vamos a ver cómo queda en junio ese triunfo opositor, cómo les va con eso. Esos 6 estados, digo, todavía tengo duda de Aguascalientes, pero yo sé que al menos 5 de 6. Al menos 5 de 6. Y todo eso fue gracias a su voto definitivo en la reforma eléctrica, porque sí se estaba negociando Hidalgo para el PRI, sí se estaba negociando el Edomex. Pues claro. Ahora, decían algo, creo que AMLO lo decía, y tenía razón, creo que tenía razón. El PRI tuvo una oportunidad de reivindicarse, tuvo una oportunidad de volver a la base. De volver a la base, de responder a la gente, o sea, no sean ingenuos, güey. 70% de respaldo a la presidencia. O sea, la gente no está en contra de Andrés Manuel. Así que, en la coyuntura, si hubieran sido un poquito más humildes, un poquito menos soberbios, menos ambiciosos. Habría salido mejor. Mira, habría salido mejor. O sea, ahorita podríamos pensar en el PRI como un partido que podría reivindicarse. Pides mucho. Evidentemente pedíamos mucho y pues sí, evidentemente así fue. No, mira, yo tengo la solución a los partidos de oposición, pero no la vamos a dar en público. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es muy fácil, porque aparte es re fácil, pero en su momento, y si a alguien le interesa, podría venderse esa idea a un alto costo, obviamente, porque sí, no mamen. Yo estoy a favor de la 4T. Otro punto que se me estaba pasando. También estaban celebrando el hecho de que no pasara por el tema de las empresas y los litigios que iba a haber y todas estas cosas. Pero un día antes o 2 días antes la Suprema Corte resolvió sobre el tema de la ley de la industria eléctrica, que también es una parte importante de lo que se contemplaba en la reforma eléctrica de Andrés Manuel. Entonces, bueno, ya hay un respaldo. ¿Legalidad hay? Sí, legalidad hay. Y se puede actuar en consecuencia para revisar los contratos de las empresas que trabajan en México con temas de energía. Y eso está bien, eso es lo que se buscaba. Entonces, quieran o no, se van a revisar los contratos, se va a ver el tema energético, se va a ver el tema eléctrico, y a ustedes pues se van a quedar sentaditos nomás con su voto en contra, porque al final de cuentas no les va a servir de absolutamente nada. Al día siguiente tuvimos una ley minera con la nacionalización del litio. Entonces, mira, lo que queríamos ya está. ¿Tal cual? Tal cual. No, únicamente para terminar, el día de hoy, domingo, salió un texto en Revista de Columnas en el que aborda Estoy Más, y
La empresa española Iberdrola decidió anunciarse en revista Columnas. Queremos desmarcarnos completamente de esos anuncios. Los anuncios nos pone Google. Aparte, los culeros ni pagan lo suficiente para poder comer. O sea, pagan de que 5 centavos por vista. Sí. Entonces, Iberdrola... Sí, porque digo, Iberdrola es esa empresa de la que hemos estado hablando también mucho aquí, que es la empresa responsable de que en España la gente no tenga Para pagar la electricidad. para pagar la electricidad, y incluso que no tenga ganas de encender el pinche contacto, porque les genera un sobrecosto muy, muy cabrón. Estaba viendo un tuit de creo que de Abraham, De Abraham, que decía que su mamá se levantaba a las 3 de la mañana a lavar ropa, porque a esa hora la electricidad era más Era más barata. Dije, verga, o sea, si eso queremos, si ese es el esquema de soberanía energética que queremos, de electricidad que queremos, verga, o sea, y es lo que queremos combatir. O sea, es lo que queríamos hacer, que las empresas extranjeras como Iberdrola no tuvieran el control de la industria eléctrica total, porque cuando lo tienen, ellos son los que pueden fijar los precios. Claro. Ellos fijan los precios, y no hay una cosa que se los prohíba. Así que España le está sufriendo, Europa le está sufriendo, y nosotros la verdad es que, bien o mal... ¿Qué necesidad? Sí, qué necesidad. Pero bueno, En fin. amigo, vamos al siguiente tema que también es bastante duro y delicado. Bueno, volviendo al principio, amigo, al tema del inicio en el que estábamos hablando del tema de desaparición, hasta me puse serio. Pasó algo en la semana, bueno, pasó algo desde el 9 de abril que causó mucho revuelo en el norte, pero en todo el país, sobre todo en el norte, que es la desaparición de una chica de 18 años llamada Devani. Devani, hasta donde se sabe, estaba con sus amigas en una fiesta. Le piden un coche, creo que era un Didi, pero por fuera de la aplicación. Y en la primera versión decían que en el coche ella tuvo una discusión con el conductor, perdón, y que le pidió que se bajara. Entonces Devani se baja en medio de la carretera, creo que es Escobedo, la ciudad, Escobedo, le toma una foto y se la manda a sus amigas. Es la foto esta que vemos, la famosa foto de Devani en la calle. Y bueno, posteriormente de eso desaparece. Entonces se inicia una búsqueda extensa, porque la mamá, el papá, sus amigos y colectivos empiezan a buscar intensamente a Devani. Se crea una coordinación entre ellos y entre las autoridades, porque presionaron a las autoridades, ¿no? Sí, recordemos el último podcast de la revista Ancaret nos hablaba precisamente de esto, ¿no? De la comisión que crea el gobierno de Nuevo León, de las manifestaciones para encontrar a Devani, para iniciar las búsquedas, porque no habían iniciado las búsquedas, no se había abierto la carpeta de investigación hace 15 días. Sí. Y bueno, todo esto termina lastimosamente en la semana. Sí. Encuentran el cuerpo de Devani en condiciones que no cuadran con lo que da de declaración la fiscalía. La fiscalía estuvo buscando en un hotel en el que después aparecería el cuerpo, y buscaron, se supone, a profundidad. Y justo cuando el cuerpo policíaco del estado de Nuevo León abandona el lugar, es cuando misteriosamente aparece el cuerpo en una cisterna. Es importante también recalcar que durante las búsquedas y las pesquisas que hay alrededor del caso de Devani, se encuentran 5 cuerpos más de mujeres en Nuevo León. Esto se suma a los cuerpos encontrados en la presa de La Boca, cuando se seca esta presa, y hablamos abiertamente de un problema grave de no solo de desapariciones, sino también de una inacción por parte de los gobiernos históricos de Nuevo León, porque no, a pesar de que esto se da en la coyuntura de Samuel García, que es un pendejazo, también hay que decirlo abiertamente, los 5 cuerpos encontrados no corresponden únicamente a esta gubernatura, sí, claro, ni tampoco los cuerpos encontrados en la presa de La Boca. Hay una inacción de parte del gobierno estatal que es histórica, ¿no? Y que, bueno, el caso de Devani viene a remover esta cloaca que se ha encumbrado durante muchos años en los gobiernos nuevoleonenses. Sí, hablamos hace ratito fuera de cámara, que esos 5 cuerpos, por ejemplo, los 5 cuerpos que encontraron en este proceso de búsqueda de Devani, son cuerpos que no estaban buscando. Claro. O sea, son personas que no estaban siendo buscadas y que iban a ser parte de esa estadística de desapariciones que a lo mejor
iban a pasar meses y años y nunca se iba a saber qué fue de ellos, como ha pasado durante muchos años con miles de personas. Entonces, aquí está el reflejo. O sea, hace ratito les pintábamos un poquito todo esto de la desaparición, pero aquí está la prueba. O sea, hay una inacción del Estado. Hay una inacción del Estado a propósito. Claro. A propósito. Entonces, no es para menos. Lamento mucho que haya terminado así la búsqueda de Devani. Era por 18 años. Sí. También es delicado porque en un momento, como decía Rodrigo, dicen que la encuentran en una cisterna en la que ya habían buscado 4 veces y la fiscalía dice que fue un error humano, ¿no? Entonces ya entra aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a intervenir, pide una segunda autopsia porque en la autopsia primera decían que se cayó. Que se cayó, que ella caminó, rodeó la barda del motel y cayó accidentalmente y murió de inanición. La causa de muerte, según, fue un golpe en la cabeza, una contusión cerebral. Pero en esta nueva solicitud que hacen de una segunda autopsia, la hacen porque se piensa que Devani sufrió abuso sexual. Un feminicidio. Abuso sexual, lo cual nos abriría la puerta a hablar de un feminicidio. Uno más. Y la autopsia revela que efectivamente hay rastros de violencia sexual en el cuerpo de Devani, lo cual tira abajo completamente la versión de la fiscalía. Sí. También, y quiero remarcar, durante estas búsquedas se encuentran 5 cuerpos, pero además aparecen 10 personas que estaban también desaparecidas. Sí hay un claro tema de inacción. ¿Sí? Y Lidia Cacho lo dice muy bien, ¿no? Cuando se espera por protocolo 24 o 48 horas para empezar a buscar a una persona desaparecida, son 48 horas en las que la persona puede cruzar la frontera y ser víctima de una red de trata. Lidia Cacho, experta en el tema de trata de personas, identifica la desaparición de personas como uno de los principales modos de captar a personas víctimas de trata, y es justo lo que vemos, ¿no? Cuando se activa este protocolo para buscar a Devani y caen estas 10 solicitudes de búsqueda más, se encuentran inmediatamente, sí, y se rescatan de situaciones que bien pudieron ser o un feminicidio, porque la mayoría eran mujeres, o cuestiones de trata de personas. Es importante tomar en cuenta esto. Hay una falta de voluntad política, como lo hemos dicho desde el principio del podcast, para resolver el tema de desapariciones, porque es claro que también hay una coyuntura en la cual la desaparición es mano de obra esclava, tanto para el narcotráfico como para grupos de crimen organizado, como para la propia explotación sexual, ¿no? La esclavitud sexual. Entonces tenemos que poner el foco en eso. No podemos seguir esperando. Las comisiones de búsqueda tienen que ser especializadas, tienen que ser una realidad en todos los estados, incluyendo y en todos los niveles del poder, incluyendo el nivel federal, en el que se pueda coordinar una red completa en la que al activar en Chalco una desaparición se pueda buscar en el puerto de Veracruz como en el puerto de Mazatlán y encontrar a la persona desaparecida. Sí. Hay un chico que yo sigo en Twitter desde hace tiempo, se llama Baruch. Él es hermano de una chica llamada Wendy que desapareció, me parece que el año pasado, en 2021. Uh-huh. 2020. Y él hablaba, bueno, él constantemente tuitea sobre la experiencia de lo que es buscar a su hermana, ¿no? Y son tweets muy fuertes. Pero en este contexto, de hecho, él sube un hilo a Twitter en el que en su experiencia explica cómo podrían actuar las personas en caso de una desaparición. Y uno de esos puntos decía justo esto, el tema de las fiscalías y las autoridades y los protocolos. Ellos no van a actuar, o sea, no van a actuar de inmediato. Así que lo que se tiene que hacer en su experiencia es tomar calles, cerrar las calles, presionar de una manera para que la fiscalía ponga atención en el caso y se ponga a trabajar. Es una manera de presionar y les funciona. En este caso con Devani también pasó lo mismo, hubo una presión de la familia. Sí, se tuvo que quemar la puerta del Palacio de Nuevo León. Sí, o sea, no tenemos que llegar a eso, pero en caso de Pero es en donde estamos, o sea, sí, es así de fácil, no es una cuestión de que las mujeres estén quemando y rompiendo cosas porque quieren, sino porque es la única forma de meter realmente presión. Hay que llamar la atención. E insistimos, fueron 10 personas, 5 cuerpos y 5 personas localizadas, derivado de la quema de un palacio de gobierno. Carajo, funciona.
Si esa es la única forma en la que el Estado piensa hacer algo y poner atención Y en lo las vamos a seguir desapariciones, hay que hacerlo. Y aquí no nos vamos a cansar de decir una y otra vez, voluntad política. Ya vimos, y lo decía Antier, ya vimos que se puede, ya vimos que bajo protocolos se puede encontrar a personas desaparecidas en un tiempo corto, sin que pasen tantos años o tantos meses. Entonces es muy importante que sigamos haciendo esta presión de que las autoridades tienen que actuar de inmediato. El caso que te contaba hace rato del chico de Pantitlán, este chico de 13 años, su mamá justo relataba que cuando ella fue a denunciar, le dijeron, no, es que aguante, tienen que pasar 72 horas para que podamos buscar a su hijo. Lo acabas de decir, güey, bien, o sea, en 72 horas ya fuiste, veniste, te llevaron, te trajeron, te hicieron, deshicieron, etcétera. Es decir, las 24 primeras horas después de una desaparición son fundamentales. Lidia Cacho dice que son las primeras 6 horas. En las primeras 6 horas se determina a dónde va a ir la víctima y se pone en trayecto. 6 horas. Por eso también, ojalá que nunca estén en ese caso, pero si llegan a presentar un caso de desaparición, no se esperen tanto, o sea, repórtenlo luego, aunque parezcan intensos, no importa, o sea, mejor intensiar y mejor decir, ay, perdóname. Sí, claro. Que sufrir consecuencias que no podemos ni medir, ¿no? Mira, yo para terminar este podcast, lo único que podría decir es, nunca más una Rosario Ibarra de Piedra, nunca más una persona que muera sin haber encontrado la verdad, nunca más una persona que tenga que estar toda su vida con un duelo que no se puede llevar. Sí, y nunca más dejarnos pues así en la comodidad de normalizar las cosas, ¿no? No podemos seguir normalizándolo, tenemos que actuar en consecuencia, claro. Tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos, con la gente que amamos, con la gente que nos importa, y no solo eso, con la gente que nos rodea, que somos todos. Entonces, eso, actuar individualmente, colectivamente sobre todo, y presionar para que la verdad salga lo más rápido que se pueda. Y como dice Rodrigo, que no vuelva a haber una Rosario Ibarra de Piedra que muera, ella murió de viejita, pero que muera después de 40 años de buscar a su hijo sin haberlo encontrado. Entonces... Pues nada, amigo, con eso terminamos el podcast de esta semana. Ángel está como @AngelEstradaAVZ en Twitter, angelestrad.a en Instagram. ¿Tus redes sociales, Arturo? Como Taide. Un nombre raro, pero así me encuentran. Okay. Yo estoy como @RodrigoChah en todas las redes sociales, la revista como @revistacolumnas, y le agradecemos a Alex, nuestro Patreon, por alimentarnos. Los invitamos a unirse al Patreon de Revista Columnas y a seguir manteniendo vivo este proyecto. Y pues nada, amigo, vámonos. Gracias, Arturito.